¿Qué es ADE? ¿Qué salidas profesionales tiene? ¿Será para mí ADE? ¿Cómo llegaron nuestros invitados e invitadas a estudiar ADE? Quédate con nosotros, porque en este segundo programa te lo vamos a contar. Te recuerdo la estructura del programa. Primero charlo con los profesores, después vienen a la mesa los alumnos y en la sección Los pasillos de la facultad, micro en mano y por sorpresa, más alumnos te siguen contando cosas. Recuerda, esto es un podcast y te lo puedes escuchar enterito o bien por partes. Tú decides. Bienvenido, bienvenida, no me extiendo más que tenemos que contarte muchísimas cosas. Mi nombre es Ángel Luis Álvaro. ¡Comenzamos! Un podcast en Albornoz. Porque te esperan muchas cosas por descubrir. Porque el viaje más bonito es el del aprendizaje. Por el conocimiento y las vivencias que te forman como persona. Sencillamente, por ti. Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. Muy bien, pues ya estamos aquí ubicados otra vez. Segundo podcast, segundo programa. Y estamos en el mismo estudio fantástico con Nico también en el control técnico. Gracias, Nico, por estar ahí. Y voy a pasar a detallaros las personas que nos acompañan. Lo primero de todo, daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra disposición. Veo caras con ganas de alegría, de contaros cosas. Os van a contar muchísimas cosas estos magníficos profesores y magníficas personas que ya conozco. Paso a detallaros. Está conmigo Nuria Legazpe Moraleja, profesora de Economía Española e Internacional. Pablo Ruiz Palomino, coordinador del grado de Administración y Dirección de Empresas. Raúl del Pozo, profesor de Economía Financiera. Raquel Álamo, profesora de Hacienda Pública. Y Ricardo Martínez Cañas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Ricardo, hoy sí. Hoy es el segundo programa. Y hoy sí, porque en el primero, que fue el de Derecho, que recomiendo encarecidamente que escuchéis porque es un programa muy bonito, quizá un poquito extenso, pero ya lo podéis parcelar porque ya he puesto minutaje en el podcast, te pude preguntar poquito, pero hoy sí que te voy a preguntar más. Vale, pues aquí estamos. ¿Cómo os embarcáis en este proyecto? ¿Cómo os embarcáis en este podcast? Bueno, pues es sin duda una gran oportunidad y estábamos deseando y con muchas ganas de acudir aquí a contar nuestras experiencias y a mostrarle al mundo entero lo magnífica, interesante y aventurada que es nuestra facultad en Cuenca, ¿no? Todos compartíamos muchas ganas de venir y contar nuestras experiencias y animar a la gente a que conozca la facultad y a que sus hijos vengan a estudiar aquí con nosotros, que sin duda van a pasar y les vamos a dejar una huella muy profunda siempre para bien a los alumnos. Cuando os comenta el proyecto, Ricardo, ¿os apetece entrar o ponéis así cara como diciendo ¿dónde nos han metido este? ¡Qué fregado! Es una gran oportunidad para que se conozca la facultad, la parte humana, no solo cuando vamos a dar clases, nuestro trabajo, sino la parte humana y qué hay detrás de ella. Y qué hay detrás de los profesores y profesoras, ¿no? Que muchas veces no se acaba de ver, es como la cuarta pared en el teatro, no acabamos de traspasar como alumnos esa parte y de ver a estas personas que están trabajando por nosotros, yo me pongo como alumno, y por nosotras en este caso. Muy bien. Bueno, la verdad es que me parece una idea genial lo del podcast porque estamos con las nuevas generaciones, ¿no? Donde las redes sociales ya casi hay que dar un pasito más y el podcast pues lo podemos escuchar en cualquier momento, cuando hacemos deporte, cuando estamos estudiando o simplemente cuando estamos en la cafetería de la facultad con nuestros compañeros. Os quiero hacer una pregunta. Esa persona que está planteando ahora mismo, no sé si administración y dirección de empresas es para mí, no sé si estaré preparado o preparada y no sé cómo afrontar, si ir, si fracasaré o no fracasaré. ¿Qué le recomendaríais o qué le diríais a esa persona o qué consejo le daríais en cuanto a la formación que tiene que traer a administración y dirección de empresas y en cuanto a consejos de estudio y formación? Bueno, la primera de todas es motivación. O sea, esa es la primera de todas. Más allá de eso, pues que tenga ciertos conocimientos de matemáticas, no que sean muy elevados, pero determinados conocimientos de matemáticas, de economía. Pero si esos conocimientos no los tiene, pero sí que tiene una capacidad de trabajo, una organización de trabajo y una motivación,
Si el alumno está dispuesto a poner esos ingredientes, no necesita nada más. El resto ya nos encargamos el profesorado de ponerlo. Pero necesitamos esto, necesitamos ganas, necesitamos los conocimientos que traiga, pero sobre todo ganas y motivación. Porque a nosotros muchas veces tampoco nos importa si en algún momento hay que bajar el nivel en algún momento puntual y empezar de cero para explicar cosas que no saben, que nos recuerdan, no tenemos ningún problema, pero siempre esperamos una reciprocidad, siempre esperamos una contrapartida. Entonces, antes decía Pablo que los profesores nos esforzamos en preparar las clases, actualizar, incorporar conocimientos, procedimientos, técnicas, pero necesitamos esa contrapartida. Nosotros nos esforzamos. Si el alumno se esfuerza, la simbiosis es perfecta, pero necesitamos esa contrapartida. Yo creo que sí, yo creo que el alumnado necesita también romper esa barrera, ¿no? Y empezar a preguntar, empezar a implicarse en clase, empezar a tener iniciativas que alimenten un poco el conocimiento y el aprendizaje, ¿no? Sí, porque si no, imagínate un monólogo de 2 horas por mi parte, vamos, es que se duermen todos, es que los pobres habría que premiarles por aguantar eso. Pero yo creo que precisamente el tamaño de nuestra facultad es una de las grandes ventajas que nosotros damos a los alumnos. Es decir, somos capaces, al tener un ratio más reducido de alumnos, de poder adaptarnos a su nivel. Además, en algunas asignaturas que tradicionalmente tienen un grado de dificultad más alto, se ofrecen cursos cero de forma gratuita por la universidad. Entonces, al ser poquitos alumnos, nos adaptamos a ellos, hay un mayor contacto personal con ellos, tienen menos miedo a preguntarnos dudas, a eso que a lo mejor piensan, uy, menuda tontería, voy a preguntar, a ver qué van a decir. Bueno, pues se crea ese ambiente familiar en la facultad, y yo creo que aunque en primero siempre cuesta un poquito dar ese paso, ¿no? Esa timidez inicial con la que vienen, al final encuentran en los profesores ilusión y ganas que también les transmitimos a ellos y que al final obtenemos un buen resultado. Ricardo. Bueno, Pablo, sí. Yo aquí quiero dar aquí una nota de interés, que es tan cercano, ¿no?, en la facultad con estos clientes, que nuestros clientes son nuestros alumnos, a los que tenemos que servir, ¿no?, y esa es nuestra vocación, que es que yo incluso muchas veces pues comparto mi número de teléfono para explicarles dudas y para decirles cómo tienen que realizar un trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, eso la verdad es que es un poco, supongo que a lo mejor a ellos les parecerá un poco extraño, porque a lo mejor, pero que es tan cercano, ¿no? Es tan cercano el ambiente que hasta sucede lo que acabo de contar. No, o sea, extraño y atípico, porque igual se piensan que esto ocurre en cualquier otra facultad de España y no ocurre. No va a ocurrir. El año pasado tenía yo una alumna que provenía de una facultad de Andalucía, de una gran ciudad, y el primer día que pasó a tutorías al despacho me decía, muchísimas gracias por atenderme, te escribí un correo ayer y me has contestado. Y tú, claro, es mi deber. Dice, no, es que en 3 años que llevo en la otra facultad nunca he subido a un despacho del profesor, nunca. Dice, ¿me estás atendiendo? Era como, por favor. Compartimos alumna y compartimos reflexión, porque me sucedió lo mismo con la misma alumna, y en ese punto te planteas como profesor, lo que yo estoy haciendo no es lo normal o lo ordinario que se deberían hacer en todas las facultades. Y cuando investigas un poquito más en otras facultades de otras universidades, quizá con más renombre, porque no debemos olvidar que nuestra facultad es de las más jóvenes de España, apenas tenemos 40 años de vida, cuando tú te enfrentas a otras que tienen hasta 800 años de vida, ¿no? Igual Cuenca tiene mucho potencial, igual hay muchas cosas que estamos haciendo bien o muy bien, tampoco tenemos que pecar de ser excesivamente optimistas, pero igual hay muchas cosas que estamos haciendo bien y que debemos contársela a la gente y compartirla para que se tenga ese conocimiento y se sepa. Esta es una de ellas, porque el otro día en el programa de Derecho había otra alumna que decía, para mí es una maravilla poder subir y preguntar una duda en el despacho del profesor o de la profesora libremente, sin tener que coger más o menos cita. Subo, toco y si está libre, pues me la va a explicar, ¿no? Entonces lo valoraban en gran medida. Y es que esos son los intangibles que tenemos con respecto a otras universidades, a otras facultades. Es que es así, porque en otras facultades de renombre hay a lo mejor 300 alumnos, 400, evidentemente la calidad de la atención, de la interacción profesor-alumno no es la misma, ni va a ser la misma, eso es así. Y eso tampoco significa, no, es que los profesores en Cuenca pues es que no tienen nivel, no. Nosotros seguimos los mismos requerimientos que siguen los profesores que hay en la Complutense de Madrid, en la Autónoma, en la Universidad de Valencia, para poder ir promocionando nuestra carrera profesional. Y aquí todos los que estamos aquí somos profesores titulares que hemos tenido que
pues ganároslo a la hora de investigar, a la hora de transferir conocimiento a la sociedad, igual que lo que han hecho los que están en Madrid, los que están en Valencia, los que están en Barcelona, los que están en cualquier otro sitio. Entonces, es que muchas veces parece que no, es que claro, es que el nivel de Cuenca, no, perdona, es que el nivel de Cuenca es el mismo que vas a encontrar en Madrid. Pero aquí, además, vas a tener atención personalizada, interacción, contacto, muy estrecho. Hasta el número de teléfono del profesor. Nuria. Y es importante que ellos sepan, los futuros alumnos, que no sabemos el nombre y apellidos de todos nuestros alumnos, que eso no pasa en otras facultades. Eso es importante, sí, sí, desde luego. Hablaba con algunos que cuando he llegado a la facultad y me decían que el ratio de entrada era muy alto, aproximadamente en 80 alumnos por clase, pero que luego en tercero empezaba a disminuir, ¿no? Yo creo que eso se debe también a una entrada por desconocimiento en un sitio donde crees que no tienes que dedicar tiempo y trabajo, y luego eso al final va haciendo un pequeño filtro, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con...? Sí, de hecho, no vamos a entrar así en una discusión que puede ser un poco compleja. Pero ayer discutíamos si ahora mismo la selectividad, que actualmente se llama EBAU, de verdad hace el filtro que debiera hacer con respecto a las carreras, o son los primeros cursos de los grados los que actúan como ese verdadero filtro. Entonces, es verdad que primero siempre es un curso atópico o atípico por ese número, pero sí que en segundo ya encontramos ese filtro de gente que de verdad se encuentra cómoda con esa carrera, de verdad es lo que le gusta, de verdad es lo que les interesa y de verdad les apetece seguir. Entonces, yo creo que nuestro alumnado en segundo van bastante mejor y en tercero y en cuarto empiezan a disfrutar. La mejor manera de verlo, la manera más tácita de verlo, más palpable, es que los alumnos al final cuando se marchan en cuarto están todos deseando terminar, y si te los encuentras después de haber terminado cuarto solo hacen que decir: ¿cuánto echo de menos la facultad? Nunca pensaba o nunca pensaría que la iba a echar tanto de menos y ojalá pudiera volver. Entonces, eso nos hace de alguna manera reconfortarnos y decir, bueno, no sabemos si estamos haciendo bien, pero mal desde luego no vamos. Yo creo que vamos por el buen camino. Yo un poco me uno también a lo que se está apuntando aquí por todos. Yo añadiría otra cosa, y es que quizá el paradigma de enseñanza-aprendizaje ha cambiado en los últimos años, y ahora un poco las herramientas que te facilita pues un grado como Administración y Dirección de Empresas son útiles, además de en tu vida diaria, son útiles para sobrevivir en este mundo tan cambiante que nos encontramos. Es decir, lo que estamos también transmitiendo a los alumnos es que ellos, de forma autónoma, son capaces de actualizar sus conocimientos. Es decir, lo que facilita el grado de ADE es un conocimiento básico en algunos aspectos que son claves para gestionar no solo una empresa, cualquier tipo de organización. Lo que pasa es que quizá nosotros nos centramos más en las organizaciones empresariales, pero al final este tipo de conocimientos básicos le permiten al alumno realizar una actualización constante, ¿no? Yo un poco en clase se lo cuento como cuando digo, todos tenéis Android, ¿no? ¿Qué pasa cuando cada semana te dice Android que actualices? O te aparece el apps. Digo, pues eso es lo que os pasa a vosotros con vuestro currículum. Es decir, es el propio mercado, es el propio entorno, es la propia empresa donde estás trabajando, son tus propios clientes los que cada semana te envían una notificación y dicen, oye, usted tiene que actualizarse en estos contenidos. Entonces, la herramienta que nosotros le damos es como el hardware, ¿no? Y el software es como autoactualizable, ¿no? Entonces, todos los alumnos que pasan por la facultad, pues pensamos que cuando salen tienen que autoactualizarse. Entonces, esa es lo que yo apuntaría también que es importante en el grado de ADE y que son unas capacidades y una forma de entender el mundo que quizá te hace falta ahora mismo para poder desenvolverte de la mejor forma posible no solamente en el aspecto económico, sino en tu vida personal o profesional. A mí me gustaría preguntar algo que es muy, muy interesante. ¿Cómo llegáis? ¿Cuál es vuestro recorrido personal y profesional? ¿Y cómo llegáis al mundo de ADE y cómo llegáis a la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca? ¿Cómo es vuestro recorrido, Pablo? Pues en mi caso, por ejemplo, la verdad es que yo estudié ADE, no sabía exactamente lo que era ADE, porque claro, en la carrera formativa de bachillerato y de secundaria, pues no se veían nada. Asignaturas de Administración y Dirección de Empresas, Economía de la Empresa. Yo tengo ya 43 años y en esa época no se veía nada de eso. Entonces, la verdad es que en ese sentido, pues no sabía exactamente lo que era ADE.
aunque sí que sabía que tenía que ver con dirección y con administración de empresas. Y eso, la verdad que desde el principio siempre me motivó. El hecho de crear tu propio proyecto, el hecho de cubrir necesidades humanas que no están satisfechas y de servir a la sociedad con un proyecto interesante, ilusionante, que es un proyecto de vida, pues creo que es lo que me embaucó, ¿no? O lo que me embarcó, ¿no? O lo que me cautivó, ¿no? De estudiar esta licenciatura, ¿no? Cuando la estudié era una licenciatura, ahora es un grado. Y bueno, también había un aspecto muy positivo, ¿no? Que era, ¿no? Que tampoco quería abandonar la ciudad, ¿no? La ciudad en la que yo había nacido y efectivamente este grado se estudiaba en esta ciudad en aquella época. Por tanto, pues... Esto está muy bien porque son los gajes del podcast. Pues sí, perdón. Nada. Pues... Y bueno, y aproveché esa oportunidad para embarcarme en el proyecto, ¿no? Y la verdad es que me ilusionó desde el principio. Oye, Pablo, ¿y cómo llegas a la docencia? ¿Es por vocación, por inercia, porque descubres que te gusta en ese momento cuando estás estudiando? Pues mira, al principio yo cuando empecé con mis compañeros de clase ya ideábamos ideas de negocio. Uno quería montar una hípica... que en aquella época todo el aspecto de turismo activo pues no estaba muy de moda. Ten en cuenta que estábamos hablando de ¿qué año exactamente? De 1996 cuando empecé, ¿no? A estudiar la carrera, ¿no? 1996. Lo debes saber tú, ¿eh? Sí, 1996 y no había nada de esto de... Y bueno, estaba empezando, eran proyectos incipientes, ¿no? Todo lo que está relacionado pues con el turismo activo, ¿no? Entonces, pues ya teníamos planes, ¿no? De montar nuestras empresas, y íbamos a clase pues motivados para aprender, ¿no? Aprender pues cómo funcionaban los mercados, ¿no? Tanto los reales como los financieros y qué aspectos, ¿no? necesitabas para poder crear una empresa. Y bueno, cuando acabé pues tuve la suerte de que, bueno, pues se preocuparon por mí, les interesé como posible docente y bueno, y yo entré así, de esa forma. Luego es cierto que luego me ha ido gustando, ¿no? Lo que es el enseñar y el servir a los clientes, ¿no? A los clientes que en este caso son nuestros alumnos, ¿no? El orientarles, el hacerles, el transmitirle el por qué están estudiando ADE y para qué lo están estudiando, sobre todo el para qué, ¿no? El para qué es muy importante. En este caso es para satisfacer, ¿no? Una necesidad, ¿no? En este caso, ¿no? Que existe en el entorno, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ese fue, ¿no? mi recorrido, ¿no? Muy bien, qué bueno. Nuria, tu recorrido, cómo llegas, es más, comentábamos al principio alguna cosita interesante, si quieres comentarla también y compartirla. Pues a mí me pasó un poco como Pablo, yo no sabía qué estudiar cuando estaba en segundo de bachillerato, pero sabía que no quería abandonar Cuenca y yo sí estudié Economía de la Empresa en el último año, me gustó, creía que era una carrera que tenía bastantes salidas profesionales, como no tenía claro a qué me quería dedicar, y empecé a estudiar ADE. También es verdad que había estudiado mi hermano y tenía un poco de conocimientos, y entonces desde el principio me gustó mucho la carrera. Y cuando terminé en el último año, en quinto de licenciatura, mientras estudiaba quinto de licenciatura, cursé el máster en entidades de crédito, porque en aquellos años, cuando ya estabas en cuarto o quinto, la idea de todo el mundo que teníamos era trabajar en la banca, sobre todo en Caja Castilla-La Mancha, era como el futuro asegurado que íbamos a tener. Y entonces, mientras estaba en quinto y ya terminé el máster, estaba haciendo las prácticas del máster y entonces me llamaron de la universidad y en ese momento tuve que decidir si quedarme en la universidad o seguir en Caja Castilla-La Mancha, que ya habían decidido contratarme, y decidirme a la universidad. No lo sabía muy bien porque sabía lo que era la docencia, había visto a mis profesores darme, pero cuando te decían investigar, ¿pero qué voy a investigar yo? No sé, piensas en un laboratorio, en química, pero investigar en economía, pues no lo tenía muy claro. Y pues bueno, estoy muy contenta con la decisión que tomé, sobre todo si ves cómo está ahora Caja Castilla-La Mancha más. Sí. Terminé en junio la carrera y en septiembre me incorporé como profesora, de alumna profesora en 3 meses a la misma facultad que había estudiado. Genial, fantástico. ¿Y Raquel? Pues yo la verdad, mi trayectoria es muy similar a la de Nuria. Lo que pasa es que yo siempre he tenido claro que no quería trabajar en banca. Es algo que cuando yo empecé la licenciatura en aquellos momentos no sabía lo que quería hacer, pero sí que no quería trabajar en banca, ¿no? Era un perfil un poco raro en ADE. Pero como todos mis compañeros hicieron el máster en entidades de crédito, yo también lo hice. Hice las prácticas
me contrataron, de hecho fui la única que se quedó del máster, pero cuando llegó la llamada de la universidad, que ya se venía, la historia venía ya de un año atrás, no dudé en decir que sí, porque creo que nuestro trabajo es bastante dinámico, no es un trabajo rutinario, ¿no? Como tienes en una oficina, en una entidad financiera en la que, bueno, al final llegas y de 8 a 3 haces todos los días lo mismo. Nosotros es verdad que trabajamos mucho, trabajamos muchas horas, más de las que se nos reconocen, ¿no? Porque es verdad que desde fuera a la universidad es, bueno, das las clases y ya no tienes que hacer más, investigamos mucho, trabajamos mucho, quitamos muchas horas de sueño, pero al final es un trabajo bonito y que cuando ves los frutos pues te sientes reconfortado. Pero vamos, la trayectoria, el llegar aquí, pues es un poco similar. Todos hemos empezado un poco sin saber en lo que consistía, pero es un trabajo que nos engancha. Sí, Raúl. Totalmente de acuerdo. Mi trayectoria es exactamente idéntica a la de ellas. Yo termino segundo de bachillerato, yo había hecho física, química y yo no sabía si hacer medicina o matemáticas, pero a la hora de tomar la decisión sí que me pesó quedarme en Cuenca, no quería abandonar la ciudad. Y había 2 carreras que me llamaban mucho la atención. Una era ingeniería y la otra era ADE. Yo no había escuchado nada de ADE, nunca había cursado nada de ADE, pero le eché un vistazo y me resultó atractivo y empecé a estudiarla. Y me pasó como el resto de mis compañeros, con una cosa más que no han comentado y que creo que es importante y que compartimos, y es que nos encontramos ya un profesorado joven, con muchas ganas, que yo creo que nos motivó, que yo creo que... Entre ellos, 2 de los compañeros aquí presentes, Pablo y Ricardo, fueron profesores nuestros y además muy buenos profesores, ¿no? Entonces, nos encontramos con ese grupo de profesorado joven, eso nos tocó de alguna manera la fibra, ¿no? De tal manera que cuando llegamos a ese 5º curso, donde todos tuvimos la opción ya con un contrato en firme y con alguna oferta un poco interesante de Caja Castilla-La Mancha, los 3, decidimos abandonar la banca. Y ahora que ha pasado el tiempo tenemos que decirlo, mucha gente no entendía la decisión que tomábamos, es decir, ¿cómo te vas a la universidad si una de las mejores entidades financieras, y en esa época Caja Castilla-La Mancha tenía una salud financiera muy buena y muy potente, sí. ¿Cómo dejáis la caja y os vais a la universidad? Y nos embarcamos en la universidad y precisamente ayer en una reunión lo comentábamos, sin saber muy bien lo que era la universidad, o al menos no teníamos el conocimiento que tenemos hoy. Sabíamos que teníamos que trabajar mucho, que estudiar mucho, que preparar bien unas clases, pero eso de la investigación, como decía antes Nuria, nos suena más a laboratorio, bata blanca, probetas y hacer mezcla de compuestos orgánicos o inorgánicos, ¿no? Y así fue, también por nuestro compromiso un poco con la ciudad. Si nosotros podemos aportar algo, vamos a aportarlo a la ciudad que nos ayudó, que nos enseñó, que nos formó, y si de alguna manera podemos devolver ese granito de arena, los 5 profesores junto a la facultad estamos comprometidos con ello y sin duda es lo que queremos hacer. Por eso, muy felices y contentos de nuestra facultad, que por supuesto es la mejor de España, aunque la gente no lo sepa. ¿Y tu recorrido, cómo llegas tú a ADE y cómo llegas tú a la facultad? Bueno, yo no lo sé. Mi recorrido es muy largo porque llevo más años que ellos aquí en la facultad. Yo entré por la puerta de la facultad en el año 95, hace muchos años, aunque la gente dice que soy muy joven, pero bueno, no lo sé si eso es que alguien quiere algo o quiere venderme algo, no lo sé. Y bueno, pues un poco la idea, yo tampoco sabía que quería estudiar, sí sé que mis amigos querían estudiar ADE y bueno, pues yo siempre un poco me he dejado guiar por mis amigos y bueno, pues acabé en ADE sin saber qué era economía, sin saber nada, pero bueno, pues un poco en aquella época cuando tienes 18 años, yo tampoco sabía exactamente lo que quería, ni bueno, tenía nota para estudiar otras cosas, pero bueno, decidí quedarme aquí, aposté, mis amigos estudiaban ADE y bueno, pues y luego pues igual que ellos, en un momento donde bueno, pues alguien te llama, te ofrece la posibilidad de irte, entonces yo en mi caso me fui un año a Albacete, igual que Pablo, estuvimos un año en Albacete, en la Facultad de Económicas, pues imagínate el aspecto que tengo ahora, yo con 22 años hablando con los alumnos de relaciones laborales, que entonces había 200 alumnos en clase. El primer día creo que fue uno de los peores días de mi día, pero bueno, luego ya me di cuenta que podía disfrutar y que bueno, que tenía los conocimientos y las capacidades, lo único era cuestión de trabajarlas. Y luego pues en la facultad pues he ocupado muchos cargos, ahora estoy
como decano desde hace 6 meses. Y bueno, también he sido coordinador de prácticas, he sido vicedecano de calidad, he sido coordinador de curso, entonces conozco todos los entresijos y bueno, pues ahora pues un poco mi papel además es una parte de gestión y de trato humano, que quizá es algo no reconocido suficientemente y que bueno, pues yo creo que bueno, pues alguien tiene que hacer y bueno, pues supongo que es un periodo temporal y que luego pues vendrá otro compañero y sin duda pues tanto mis compañeros anteriores como los que vendrán luego pues intentarán que la facultad pues sea un referente en los centros educativos universitarios que tenemos en esta ciudad. Os voy a lanzar una pregunta al hilo de lo que comentabais antes, creo que ha sido Pablo el que lo comentaba, que cuando entró no tenía muy claro lo que era ADE y en torno también a las salidas profesionales, porque todo el mundo tiene el referente de la salida profesional de Administración y Dirección de Empresas enfocada hacia la banca y yo este programa o este podcast que quiero que lo escuche la gente que está en el instituto sobre todo, me gustaría que ellos tuvieran claro qué salidas profesionales ofrece Administración y Dirección de Empresas. ¿Quién coge el testigo? Para mí, el sentido de esta carrera, ¿no? de este grado es, bueno, dirigir y administrar una empresa y estar en la posición de directores o gestores de empresa, pero además también crearla. Claro. Y además, la creación de una empresa es que venimos de una cultura en la que parece que prima más el funcionariado antes que la creación de una empresa, pero en realidad la creación de una empresa es mucho más motivante que el hecho de ser un funcionario. Y no quiero aquí tampoco meterme aquí con funcionarios, con no funcionarios, pero esta cultura que tenemos de funcionariado hace mucho mal a la economía, en este caso de España, a la economía también de la región, porque no favorecen nada que la gente quiera montar su propio proyecto. Hay como cierta inercia, vamos a decir, no cultura, cierta inercia como para machacar un poco la iniciativa privada, ¿no? No está bien visto. Parece que no está bien visto, parece que hay que echar muchas horas. Bueno, nosotros somos profesores de la universidad y también echamos muchas horas. También es verdad que nuestro proyecto es un proyecto muy motivante porque nosotros nos preparamos las clases, nos preocupamos por actualizar contenidos, aprender nuevas técnicas, nuevos procedimientos para enseñar y luego además investigamos sobre nuevos aspectos que podemos luego transmitir a los alumnos y creo que eso es... yo creo que es una cosa muy motivante que puede tener una persona a la hora de desarrollar su carrera profesional. Pero el hecho de montar una empresa, eso es súper motivante. El hecho de, por ejemplo, en Estados Unidos, tú montas una empresa y fracasas y es un grado, te lo valoran. Y vas a un banco y dicen, ah, sí, has montado una empresa y, bueno, vale, y te lo consideran como algo positivo. Aquí, en cambio, montas una empresa y fracasas y, bueno, y vete preparando el hoyo porque ahí te meten ahí dentro y además te entierran y ponen una losa para que ya no salgas de ahí. Eso es lo que... Ese es un problema que tenemos, creo, en mi opinión, en esta sociedad. Endémico, sí. Y a mí, lo motivante y lo que a mí me motivó a la hora de cursar esta carrera fue eso, el poder montar mis propias ideas, hacerlas realidad y tirar para adelante con ello, porque eso es un proyecto de vida al final. Entonces, esa es una de las salidas, dirigir o administrar empresas, crear tu propio proyecto, ilusionante y que ilusione a la sociedad, porque evidentemente no estamos hablando de negocios, estamos hablando de empresas que satisfacen necesidades reales, no de negocios que satisfacen necesidades inventadas, ficticias y que luego al final lo único que haces es coger dinero y salir de la empresa. No, aquí formamos para que la gente aprenda a montar una empresa que sirva a necesidades reales, humanas y que además crezca en esa línea, ¿no? de ilusionante, ¿no? Y esa es una de las líneas que en mi opinión, son la esencia de esta carrera. Hay más, por supuesto. Sí, yo creo que al hilo de, y conforme lo estaba comentando Pablo, podemos decir que de alguna manera las salidas de la universidad o las posibles salidas de la universidad podrían ser una pirámide donde la cúspide se situara la línea que acaba de describir Pablo, es decir, crear, dirigir, montar, emprender, el término que queramos utilizar. Pero a mí me gusta mucho contarle a los alumnos, y quiero que mis compañeras también me maticen en esto, que se les da una formación básica, no muy importante, pero sí bastante importante y básica, sobre muchísimas disciplinas que con una especialización posterior pueden los alumnos terminar trabajando en diferentes puestos de trabajo, en diferentes empresas, en diferentes niveles,
muy distantes unos de otros, es decir, te da una formación multidisciplinar y transversal que con una formación específica después de un máster uno puede preparar oposiciones a Hacienda Pública, a inspector del Banco de España, a inspector de trabajo. Es decir, el abanico de posibilidades, no solamente ya como director de empresa, que también, sino que te permite formarte en un sector o en un área de conocimiento, por ejemplo, ser de los mejores contables, ser de los mejores auditores, ser de los mejores especialistas de marketing, ser de los mejores fiscalistas, ser de los mejores asesores. Todo eso nos permite de alguna manera ofrecerle al alumno infinitas posibilidades, que en otras carreras está mucho más acotado y más delimitado. Y con la guinda del pastel. Si todo esto no te motiva y quieres hacer todo junto, pues sigue la línea de lo que acaba de definir de Pablo, lánzate y puedes montar tu propia empresa. Claro, es importantísimo ese perfil multidisciplinar, ese perfil que se adapta perfectamente a entornos tan convulsos y tan cambiantes como los que vivimos. No son entornos predecibles, evidentemente vosotros sois profesores y lo conocéis bien, pero es verdad que hoy el profesional que se requiere es un profesional que hoy está haciendo algo y mañana se tiene que adaptar a hacer algo diferente porque la empresa cambia y el entorno cambia. En ese sentido, no sé si estáis de acuerdo con las salidas profesionales que puede ofrecer ADE. Sí, completamente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Además, nosotros en el grado lo que les damos son las herramientas. Claro. Es decir, nosotros les ponemos a su disposición todo lo que hay, pero evidentemente las cosas cambian, el contexto cambia y con las nuevas tecnologías y la sociedad que tenemos actualmente, quizá lo que hace 10 años nos explicaban en las aulas ahora esté totalmente obsoleto. En mi caso, mi asignatura, que hablamos de fiscalidad, pues bueno, estamos constantemente, ¿no?, viendo las noticias de lo que puede cambiar y yo les digo, lo que yo os cuento hoy quizá el año que viene sea papel mojado, pero sí que tienen las herramientas suficientes para ir formándose, ir adaptándose ellos mismos a ese entorno y dentro de las distintas asignaturas que les ofrecemos, ver aquellas que les resultan más interesantes, especializarse y iniciar su senda en el mundo laboral en aquello que más les gusta. Puede ser emprender, puede ser en una gran multinacional, en el sector del marketing, en el sector de la contabilidad, en múltiples sectores, o optar por ser un funcionario. Y dentro del empleo público, lógicamente, tienen a su disposición desde puestos más bajos, por decirlo de alguna manera, pero pueden llegar a ser grandes gestores de empresas públicas o de entidades públicas, con lo cual yo creo que es una carrera que les ofrece muchas posibilidades a nivel personal y a nivel laboral. Oye, qué maravilla, la verdad es que es un placer hablar con vosotros y con vosotras. Como me he prometido a mí mismo que íbamos a hacer un programa más corto, voy a tener que ir finalizando. No sé si queréis añadir alguna otra cosa. A mí me gustaría apuntar una última cosa y a los alumnos que nos estén escuchando de bachillerato, me gustaría que incluso este podcast lo pudieran escuchar sus padres. Sí. Porque en relación con lo que acaba de decir nuestro decano sobre la actualización de los alumnos, yo creo que podemos decir con orgullo, y como decía el clásico, con orgullo y con satisfacción, que esta facultad no tiene nada que temerle a ninguna de las facultades de ciencias sociales de España. Que la formación que los alumnos pueden obtener aquí puede ser tan buena como la obtenida en cualquier sitio de España. Y que la atención personalizada que se ofrece en esta facultad sí que podemos decir que es de las pocas o que no sé si se ofrece en todos los sitios de España. Por tanto, creo que debemos hacer un llamamiento a romper el tópico de decir en Cuenca no y cambiarlo por en Cuenca sí, en Cuenca sí. Nos encontramos con una plantilla de profesorado muy potente que este año ha tenido un salto cualitativo y cuantitativo en términos de oposición y en términos de consolidación, y que podemos ofrecerle la mejor formación a los alumnos que puedan buscar en cualquier sitio de España. Es decir, que Cuenca sí, Cuenca ¿por qué no? Qué maravilla. Pues un placer, Raúl, Pablo, Nuria, Raquel, Ricardo. Espero volver a coincidir con vosotros, espero tomarme un café, charlar. Como veis, el tiempo es oro y se va enseguida, y creo que nos tocan muchas cosas de qué hablar, ¿no? Yo creo que podemos hablar de muchísimas historias muy interesantes y volvernos a ver. Un placer a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. Muchas gracias. Un podcast en Albornoz.
Pues estamos otra vez aquí, se nos suman al podcast, a un podcast en Albornoz, en este segundo programa, Andrés Lillo, Esteban Pardo, Luis Huélamo e Irene Lozoya. Bienvenidos, gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestra valentía, gracias por este fregado en el que os he metido y sí que me gustaría empezar preguntándoos cómo os encontráis aquí en este maravilloso estudio y cómo habéis llegado a este barco, ¿no? Cómo os habéis embarcado en esta historia, en este proyecto maravilloso del podcast. Yo, si quieres, relato cómo ha pasado esto. Yo esta mañana no esperaba para nada que iba a estar aquí, en la Facultad de Comunicación. Yo esperaba que iba a ser una mañana de estudio, pero me da que no. Por mi parte, soy bastante vergonzosa y esto, sinceramente, cuando has mencionado la valentía real, que pienso que es totalmente por mi parte valentía, pero como este proyecto me parece muy buena idea, sí que me ha gustado participar y me siento, o por lo menos me has hecho sentir cómoda en este aspecto. Tenéis que acostumbraros, bueno, ya la gente me irá conociendo a que yo soy Ángel, o sea que conmigo yo soy el rey del fallo. Es decir, que no os preocupéis, que vamos a estar muy cómodos, vamos a estar a gusto y es más, a mí me gusta que la gente sea natural, que falle, que no sepa qué decir, porque eso es lo que realmente es interesante en esta vida. Todos fallamos y todos somos humanos y a todos nos impacta un micro. A mí aún todavía, y llevo tiempo, cada vez que voy a hacer una grabación y veo un micro y veo la luz roja, te pones en tensión. Entonces no os preocupéis que eso es muy, muy, muy natural. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir tu experiencia. Muy bien. Luis. Pues a mí me llamaron ayer camino del taller para llevar el coche, un momento muy apropiado y nada, Fernando me comentó, el profesor me comentó que si quería participar en el proyecto, me estuvo comentando un poco de lo que iba y dije, claro, por supuesto. Y dijo, ¿no quieres saber nada más? Y yo, no, venga, yo voy. y aquí estoy. ¿No? Porque ¿sabías que era yo, Luis? El que no, iba no, no lo sabía. Además ha sido... Bueno, Luis y yo es que nos conocimos en un taller que hicimos aquí en la facultad por medio del Centro de Iniciativas Culturales, un taller de oratoria, y le tengo un aprecio especial y nos lo pasamos bien. La verdad es que creo que hicimos algo interesante, ¿no? Sí. Muy bien, fantástico. Andrés. Pues yo voy a ser sincero, estaba terminando de preparar la cena. Miré el móvil y tenía un WhatsApp de Ricardo, del decano, que me invitó a participar. Y creo que es una iniciativa muy, muy importante, como ha señalado Irene, para poder llegar a todo el mundo, porque al final un podcast se puede escuchar en cualquier sitio, compaginándolo con cualquier otra actividad, ya sea conduciendo o simplemente estando relajado mientras que estás estudiando o cualquier otra cosa. O haciendo deporte. Yo tengo otros podcasts y tengo una persona concretamente me llamaba y decía, no, yo te escucho haciendo deporte. Cosa que no me gustaba, porque este era como de relajación. Digo, no encaja mucho, a ver si te vas a dormir por ahí corriendo. Muy bien, Esteban. Pues nada, más de lo mismo como Andrés. Yo ya había cenado porque soy de viejas costumbres y como buen abuelo, pues de cenar antes. ¿A qué hora cenas? A las 9. Ah, muy bien. Que si no, luego hay que hacer la digestión. Muy bien, fantástico. Y nada, pues me encontré con otro WhatsApp de Ricardo, pues con lo mismo, que nos invitaba a participar en la iniciativa, que había más alumnos, que a ver si podíamos, pues bueno, a través de los grupos de WhatsApp y demás, pues animar a la gente a participar en ello. Y pues aquí estamos. ¿Sois todos de Cuenca o no? No. Yo sí. Luis, sí. ¿De dónde eres tú, Andrés? Yo soy de Las Pedroñeras. Muy ajos, evidentemente, sí. Si no te hago la matización. Sí, y nada, yo vine a Cuenca, sinceramente, odiaba Cuenca antes de venir a estudiar, y porque yo me habían operado aquí varias veces.
Y claro, cuando te operan en una ciudad, pues al final el recuerdo que tienes de esa ciudad pues no es bueno. Y más siendo joven. Pero nada, poco a poco, pues gracias a compañeros, profesores y sobre todo a gente ajena a la clase, pues la facultad tiene también la oportunidad de conocer a gente que no es de tu grado y poder llevarte bien, o incluso con gente de tu grado de otros cursos. Por ejemplo, Luis y yo somos muy buenos amigos y no hemos coincidido hasta este año en el mismo curso. Sí, porque aparte de hacerte la matización, que te tuvieron que operar por no comer ajo morado de las pedroñeras, que esto luego lo escuchan por muchísimos países, ¿cómo llegas por vocación, por destino, por inercia, sin saber cómo es tu recorrido? Pues un poco sin saber cómo. Yo tuve un accidente laboral y no podía trabajar porque estaba pendiente todavía de operaciones y decidí meterme a estudiar un grado superior. Yo solo tenía la ESO, no tenía bachillerato. Al acabar el grado superior decidí mirar qué más cosas podía hacer porque todavía estaba pendiente de una operación y decidí, hablando con conocidos y demás, decidí seguir estudiando porque mi vocación siempre había sido la de ser profesor. Era el sueño que tenía desde pequeño y claro, para ser profesor necesitas tener una carrera para después poder hacer el máster habilitante. No obstante, luego ya estando en la carrera, aquí en la facultad, hablando con algunos profesores que me interceptaron, pues ya me metieron en la cabeza ser profesor investigador en la universidad. Y yo lo vi como que se podía complementar mi vocación, porque yo no sabía lo que era un profesor investigador, hasta que me lo explicaron, mi vocación con uno de mis pasatiempos favoritos, que es investigar sobre los temas, saber por qué las cosas y saber cómo poder mejorarlos. Entonces... esa fue tu llegada, ¿no? Esa fue tu... Sí, todo eso fue en el primer año, prácticamente al comienzo. Y nada, pues aquí estamos en cuarto, terminando ya con muchos proyectos para este año y para los años venideros. Luis, ¿cómo llegas tú a Administración y Dirección de Empresas? Pues es una historia larga y con baches, porque la verdad es que en el instituto al pobre orientador lo tenía frito, porque ya estábamos en bachillerato y llegaba la hora de elegir y todo el mundo más o menos lo tenía claro, que si uno es medicina, yo quiero medicina, lo tengo muy claro que medicina. Otros, venga, pues yo quiero estudiar ingeniería aeroespacial, pues lo tenían muy claro. Entonces a mí me preguntaban los profesores y decían, ¿y tú qué quieres estudiar? Y decía, pues no sé, la verdad, que después de segundo de bachillerato no hay un tercero de bachillerato. Y no, pues no lo sé. Entonces me llevaban con el orientador, me hacía una ristra de test para conocer mis habilidades, mis gustos, y en función de ello me daban carreras. Y me acuerdo que cada semana o cada 2 semanas aparecía por allí a hacer los test. Y para que te hagas una idea, una semana podía dar que yo estudiase ciencias políticas y a la semana siguiente física. Entonces, claro, lo tuve complicado lo de decidir qué estudiar. Pero claro, llegó el momento, ya finales de segundo de bachillerato, y tenías que decidir. Y me dijeron, bueno, ¿y ahora qué haces? Y también mirando un poco qué se podía estudiar en Cuenca, porque por aquel momento pues también estudiar en tu ciudad natal siempre es más barato, porque no tienes que pagar el alquiler fuera, los desplazamientos, y aparte de ello es que además estaba cursando en conservatorio y en cursos externos canto. Y realizar el cambio de profesor en canto, una vez tienes la técnica de uno a otro en otra ciudad, podía trastocar un poco la línea de aprendizaje que llevases. Entonces, entre eso y lo de los costes de estudio, terminé diciendo, bueno, pues de lo que hay en Cuenca, ¿qué voy a escoger?
Y a mí siempre me había gustado mucho tanto las mates, la física, todo esto, pero aunque había cursado el bachillerato de ciencias, la economía siempre me ha llamado así mucho la atención. Y la primera carrera que escogí no fue ADE, fue Teleco. Entré el primer año, pero tenía muchas cosas chulas, pero otras, la verdad es que no me convencían demasiado. Igual que tenía el problema de que las asignaturas que eran así un poco las genéricas, la física, matemáticas, son las que más me gustaban, y luego las que se especializaban más en algunos campos me echaban un poco ahí, bueno, cuidado con estas, que lo mismo no te gustan tanto. Y entonces terminé ese año y dije, bueno, la carrera son al menos 4 años, te quedan 3 o más. ¿De verdad quieres seguir con esto? Y entonces ya me planteé un poco, si vas a cambiar de carrera, hazlo ahora, porque como lo hagas en tercero de la carrera que estás haciendo, te va a presentar un problema mayor, ¿no? Claro. Y vi qué me queda en Cuenca y dije, vale, pues que tengan así matemáticas, que sea así de cosas que me han ido gustando, como por ejemplo la economía, pues dije, ADE. Y entonces hice el cambio en el primer año de mi carrera al primer año de ADE. Qué maravilla. Claro, sí. ¿Contento con tu decisión de sí, la quedarte? Verdad es que sí. Esteban, Cuéntame. ¿cómo llegas a Administración y Dirección de Empresas? Pues yo se puede decir que llego, o sea, de rebote no, rebote es poco para lo que me pasó a mí. Sí. Yo venía estudiando un bachillerato de letra pura, latín y griego, de hecho, o sea, para mí los números eran impensables porque, bueno, ya desde pequeño las matemáticas no me gustaban mucho y cuando llegué a bachiller, mi primer año de bachiller fue el científico-tecnológico, entonces, pues bueno, las asignaturas, lo que eran lengua, inglés y demás, lo que era común a todo, muy bien, pero las que eran específicas de ese bachillerato, o sea, nulas, no, lo siguiente. Entonces, bueno, repetí primero de bachiller, me cambio de instituto. Se me ocurre la brillante idea de cambiarme de instituto porque mi novia estaba allí. Entonces, bueno, cambio de compañeros, cambio de profesores. Aparte, bueno, me apetecía cambiar de profesores porque, pues, durante mi infancia he sido muy activo. En clase también, claro. Sí. Entonces, pues, había veces que me aburría, me ponía a hablar, molestaba a los compañeros. Y al final, pues después de estudiar siempre en el mismo instituto, tanto la ESO como el bachiller, los profesores pues te conocen y pues algunos, vamos, lo que se suele decir, que me tenía manía al profesor, pero aquí era verdad, o sea, yo había hecho que me tuvieran manía, no era porque no le cayese bien al profesor. Me cambié de bachiller, aprobé, me cambié al de letras, me cambié a latín y griego, dije, porque de siempre me habían gustado los idiomas. Y yo desde pequeño quería estudiar o bien una filología inglesa o traducción e interpretación, que también me gustaba mucho. Llego a segundo de bachiller, igual, apruebo todo y me encuentro con lengua, que no me gustaba mucho, bueno, había que estudiarla y fin. Y con historia del arte, que yo creo que es la única asignatura que me he propuesto estudiar en mi vida y lo máximo que sacaba es un 1. Estudiando, que era lo peor. Repito, porque me quedan esas dos asignaturas, o sea, ya venía de repetir primero y de repetir segundo. O sea, te puedes imaginar cómo estaban mis padres de contentos conmigo, sí, diciendo, este niño no vale para nada. Bueno, nunca lo han dicho, desde luego nunca lo han dicho, porque en casa siempre he tenido apoyo. Entonces repito bachiller y ese año justo en el instituto dan la opción de poder cambiar, o sea, Historia del Arte se convierte en una optativa con Economía. Y dije, pues Historia del Arte, que me la he propuesto estudiarla, saco un 1, el año que viene no voy a sacar más de un 1 tampoco. Voy a probar la Economía, a ver qué pasa. Pasa el año y me saco Economía con un 9. Y dije, ¡buah! Esto es lo mío. Tuve una profesora encantadora, o sea, desde luego nos motivaba mucho a estudiar, a aprender y a querer el saber cómo eran las cosas y de dónde venía cada cosa. Y se me ocurre, pues con la nota de bachiller, que a pesar de repetir no fue mala, meterme a un grado superior, el de Administración y Finanzas. Y ahí fue donde descubrí que sí, bueno, pues eso, era un ámbito que me gustaba mucho, me lo saqué con buenas notas. Cuando terminó el grado tuve opción de quedarme a trabajar donde realicé las prácticas, pero por motivos formativos yo quería seguir estudiando y sabía que con un grado superior, si el día que empezase a trabajar y a ver dinero, no iba a querer formarme más. Sí, ese es un Entonces, a la vez sabía que con un grado superior las capacidades que considero que tengo y el nivel económico que había,
además de que era un trabajo que me pillaba más de media hora, pues no me compensaba y dije que gracias por la oportunidad, pero que yo quería seguir estudiando. Y te vas directamente a ADE. Me voy a ADE. ¿Pero pensaste en algún momento irte de Cuenca o no? ¿Tú tenías claro que querías estar aquí? No, yo soy de un pueblo de Toledo, yo soy de Villanueva de Alcardete. Anda, fíjate. Estudié en Quintanar de la Orden, puesto que en Villanueva solo hay colegio hasta primaria. Y la opción de venir a Cuenca, o sea, yo el grado superior quise hacerlo en Madrid. Porque, bueno, mis dos mejores amigos, uno es de mi edad y otro es mayor que yo, pero al no haber repetido, pues se fueron a estudiar antes que yo. Se fueron a Madrid, uno porque tiene piso allí y otro porque tenía un piso de su abuelo. Mamá, que quiero hacer el grado superior en Madrid. ¿Que vas a sacar más que haciéndolo aquí en Quintanar, que también está? Te lo digo porque, claro, no es lo mismo estar pagando un piso, en Madrid, manutención y el nivel de vida de Madrid, que vivir a 5 minutos de casa, tienes tu comida cuando llegas y, bueno, pues el gasto económico es bastante menor estando en el pueblo que salir a Madrid. Y nada, pues al final Esteban se queda, hace su grado superior en Quintanar, pero con la espinita de no haberse ido a Madrid. Y claro, ya cuando dije, ahora es la mía, me tengo que ir a estudiar, digo, y lo que quiero hacer ya no está aquí en el pueblo, digo, ahora ya me tengo que ir fuera, sí o sí. Mi madre ya asustada, dice, se va a querer ir a Madrid. Pero mi novia estaba estudiando aquí en Cuenca y me vine a Cuenca. Ah, el amor. Y ahora, pues, a pesar de que, bueno, actualmente está aquí, o sea, se ha venido a pasar 2 semanas, aparte porque le pasa lo mismo que a mí. Al final creo que Cuenca es una ciudad que te crea un sentimiento de sentirte de aquí, tan acogedor, que al final no te quieres ir. Y bueno, yo creo que me tengo que ir en febrero si no pasa nada para allá otra vez, pero me duele irme. Eso que dice Esteban es así. Yo creo que Cuenca tiene una magia especial que te atrapa, ¿no? Entonces, sí, la gente por desconocimiento... Fijaos, voy a contar una anécdota, luego me contáis vosotros la vuestra. En una ocasión vino una amiga mía, argentina, de Posadas, y fue la primera vez. Está acostumbrada a viajar por todo el mundo, ¿no? Y cuando llegó aquí a Cuenca y vio por primera vez Cuenca, alucinaba y decía, pero esto no está en el circuito, me decía, no, esto es espectacular, ¿no? Y se sorprendía. Yo creo que nos pasa a todos eso, ¿no? Es decir, que en el momento que llegas a esta gran ciudad, pero que es una ciudad mediana, que tienes todo a tu disposición y si te gusta el deporte todavía muchísimo más y la cultura también, pues te acabas enganchando, te acabas haciendo conquense. Otra cosa es que, bueno, pues hay que trabajar para tener más medios y poder hacer vida profesional aquí, ¿no? Pero es verdad que es una ciudad maravillosa y yo creo que eso lo sentís. Sí. Irene, ¿cómo llegas y si te gusta Cuenca? Es que me han gustado vuestras historias, pero la mía no es tan apasionante, por así decirlo. O sí. Yo qué sé. Pero sí es cierto que creo que es un poco lo que han vivido muchos de mis compañeros, y era que pues llegas a bachillerato y claro, a una edad tan temprana, por así decirlo, pues no sabes qué hacer realmente. Y yo, como cabezota que soy, dije, en primer bachillerato tengo que elegir qué carrera quiero. Fui al doble grado a muerte. Y mi duda principalmente era si quedarme en Cuenca o irme también a Barcelona, que tengo familia allí. Y esa fue como que la mayor duda que tuve hasta el último momento. Porque además eché todas las solicitudes, me aceptaron en ambos sitios y no sabía qué hacer. Pero al final escogí Cuenca porque, quieras que no, también es que tenía todo, tenía casa en Cuenca, tenía casa en Barcelona, o sea, no, esto que habéis dicho de los costes y demás, no iba a tenerlos. Entonces yo decidí quedarme aquí, principalmente porque yo he nacido aquí y me gusta mucho Cuenca, y porque yo no me veía en ese momento capaz de separarme un poco, esto es un poco ñoño, pero de separarme de mi familia, que quieras que no, que también me iba con mi familia en Barcelona, pero era como mis padres, lo más cercano. Ahora sí es cierto que con el paso de los años sí que me veo más capacitada, me veo más, por así decirlo, más madura, pero en ese momento no. Ahora estás bien en Cuenca, ¿no? Por lo que deduzco. Genial. Sí, yo al principio dije, pues a lo mejor si no me encuentro cómoda, oye, pues tengo esa opción.
de cambiar expediente, pero es que me gustó el primer año aquí y lo veía una tontería cambiarme. Y aquí te has quedado. Pues mira, voy a preguntaros una cosa a quien quiera recoger el testigo, muy importante. Me gustaría que le dierais un consejo a alguien que se está planteando entrar en ADE o en cualquier carrera, ¿no? Y hacerlo también en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Porque hay mucha gente ahora en el instituto que está ahí como, ¡oh! ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde voy? Y un consejo de qué es lo que se van a encontrar aquí, de qué es lo que van a ver y por qué podrían venirse a ADE, ¿no? Andrés. Vale, pues a ver, el primer consejo es, ADE no puede ser la alternativa. O sea, todos hemos escuchado alguna vez que el que vale, vale y el que no pague. Eso es mentira, porque si llegas con esa actitud, te vas a encontrar de que en Navidades vas a estar llorando porque vas a haber suspendido todas y la vas a tener en casa. La realidad es esa. El mayor consejo es coger las cosas con ganas, esfuerzo y no quedarte en casa. ¿A qué me refiero con no quedarte en casa? Vale, estás estudiando, sueles venir a empezar el grado con 18, 19 años, en mi caso fueron ya con más años, pero claro, a todo el mundo nos da pereza, a lo mejor llegas a tu casa después de haber estado en clase y tener que levantarte después de comer a ir otra vez a la facultad porque hay una actividad o cualquier cosa de esas. Eso no puede pasar, o sea, yo el consejo es, ves, haz las cosas, apúntate, porque si no lo haces ahora, que tienes la alternativa, te va a tocar hacerlo cuando sea una obligación, que sea cuando estás en el mercado laboral trabajando o hacer las cosas para encontrar ese trabajo. O sea, las cosas hay que aprovechar el tiempo, además, y sobre todo es no cerrarte, tener la mente abierta. Los profesores no son una persona, no son un Dios supremo inaccesible, por lo menos en esta facultad. Lo bueno que tiene la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca es que es una facultad pequeña, que el cambio del instituto a la universidad no supone un cambio tan drástico, porque yo sé de primera mano por muchos amigos míos que en otras universidades la misma titulación eres un número. Y aquí, sin embargo, eres una persona con nombres y apellidos y siempre con actitud positiva, y que en ADE, igual que en cualquier otra carrera, hay que luchar, porque en ninguna carrera he escuchado yo que no cueste esfuerzo de sacarte las asignaturas. Sí, yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que sí, que por la experiencia también que tengo cuando trabajo a nivel de orientación profesional, esto es cuestión de esfuerzo, de tiempo y de trabajo. Y hay asignaturas más difíciles y menos difíciles, pero si le dedicas tiempo, esfuerzo y trabajo, y tiempo y esfuerzo y trabajo, lo sacas. Y gustos, porque hay asignaturas que te pueden gustar más o menos y otras que no te pueden gustar nada, pero es que te la tienes que sacar. Y como te la dejes para el último día, eso puede ser un caos bastante gordo, para el bolsillo, sobre todo. ¿Qué consejo le daríais, Luis, Esteban, Irene? Para mí es lo principal, ganas. O sea, la gente que venga aquí tiene que venir con muchas ganas. No quiere decir que, no a nivel de esfuerzo, te tienes que esforzar, no, tienes que tener muchas ganas. Saber a lo que vienes, no a pasar el tiempo, porque pues efectivamente ninguna carrera se saca sin esfuerzo. Y bueno, pues con ganas puedes ir a cualquier sitio, bien a Cuenca, te puedes ir a Madrid o a China si quieres. El hecho de venir a Cuenca también te puede suponer pues lo que estábamos hablando, la cercanía, el no tener clases muy grandes, un contacto bastante directo con los profesores, el poder subir a un despacho a decir, muy buenas, te pillo libre, sé que no es tu horario de tutorías, pero es que necesito esto urgente, y te dicen, ven aquí y hasta que no lo saquemos no te vas. Qué bueno. Cosa que a lo mejor en una universidad en la que todo esté mucho más burocratizado, todos los horarios sean rígidos e inamovibles. Eso es imposible, es inviable. Entonces, bueno, pues para mí esta universidad, frente a otras, es mucha más facilidad en el sentido de decir, sí, y respecto a alumnos, a todo. O sea, Luis, ¿coincides con ello también? Sí, la verdad es que
coincido especialmente en lo que ha dicho Andrés, en la parte de que algunos llegan, y nos los hemos encontrado, sobre todo en los primeros cursos, porque en los últimos, ya tercero y cuarto, es más difícil ver a este tipo de personas que no a malas, sino que dicen, bueno, yo es que me meto a ADE por tener una carrera, porque me han dicho que tiene mucha empleabilidad y es fácil. A ver, si no te gusta nada, a base de insistir, es muy probable que te la saques. Lo mismo tardas 4 años, lo mismo 8 o los que te dejen. Pero es lo que ha dicho Andrés. Cuando tú te pones a estudiar o te gusta lo que estás haciendo, te va a sonar todo a chino. Porque además también influye mucho el hecho de llevar una regularidad yendo a clase, intentando informarte tú aparte de otros temas sobre... Porque claro, esto es un problema que tenemos, que solo tenemos 4 años o 4 cursos, porque tú puedes estarte los años que quieras, pero solo hay 4 cursos y todas las asignaturas hay que meterlas en 4 cursos. Entonces, es verdad que ya sea por 1000 motivos, muchas cosas que si alguien viene con ganas y quiere aprenderlas, no da tiempo. Entonces, sí que ahí entra un poco la parte autodidacta de cada uno, o la intención de ir a preguntar al profesor y decirle, oye, que me ha surgido esta duda sobre este tema que dimos, y si pudiera ser tal. Entonces, esa parte de venir con las ganas de intentar conocer más, sí que ayuda a la hora del estudio. Eso frente al, bueno, yo vengo aquí a ver qué pasa. A ver qué pasa, no sé muy bien de qué van las asignaturas, a ver si con esto saco trabajo. Puedes ir con esa intención, pero... Te va a pasar factura, ¿no? Sí, bueno, puede que no, pero por término medio yo diría que sí. Oye, mira, os voy a comentar una cosa, porque no quiero que sea muy extenso el podcast, y más que nada porque me gustaría que hubiera muchos más. Tenéis para contar cosas miles, ¿no? De hecho, a mí me gustaría preguntarle a Andrés, no sé si hoy o va a ser en el siguiente podcast, por su iniciativa del Erasmus rural, ahora volveremos, pero concretamente en las becas Erasmus. El otro día también en Derecho salió y es interesante, ¿no? Es decir, el hecho de estar en una facultad de Ciencias Sociales en Cuenca te da mayor acceso a la posibilidad de estar de Erasmus. Tú también has estado de Erasmus, ¿no, sí. Luis? ¿Dónde estuviste? Estuve en la Universidad de Padova, en Italia. Lo que pasa es que no creo que sea, en mi caso, no creo que sea un caso representativo, porque por lo general la gente, un Erasmus, la imagen que tenemos es que se lo pasa genial. Y en mi año, entre que hubo muchísimos problemas con la administración de allí, que pues, en mi caso particular no cuadraba muy bien con el ritmo que llevaban, no el ritmo académico, sino el ritmo de la ciudad en sí. Y luego los últimos exámenes coincidieron con que en el norte de Italia empezaron a tener brotes de COVID. Pues la verdad es que no fue una experiencia especialmente buena. Sí que saco, como supongo que todo el mundo que ha hecho un Erasmus sacará buenas experiencias, pero comparativamente con gente que ha tenido este tipo de actividades de Erasmus, no creo que sea representativo. La puede repetir, digo yo. A lo mejor puede volverla a repetir. No sé si arriesgarme. Pues si viene otra pandemia. ¿Vosotros tenéis pensado estar de Erasmus, salir de Erasmus, o no lo tenéis previsto de momento? No, bueno, la intención mía, por ejemplo, es acabar en febrero. Y después... Y ya, a partir de febrero seguir con el TFGI y, a ser posible, poder compaginarlo con un puesto de trabajo. Muy bien, muy bien. Yo, por mi parte, podría pensarme, no tanto Erasmus, pero sí el SICU a nivel nacional, sí me lo podría plantear. ¿El SICU, qué es, para la gente que no lo conozca? Pues es básicamente el Erasmus, pero a nivel nacional. A mí eso sí que me interesa. ¿Y una vez que has acabado la carrera, en este caso, o lo puedes hacer mientras que estás cursando el grado? A mí me interesaría pues durante la carrera hacerlo y ver otras universidades, pero solo un poco por la experiencia, por estar contra gente y a lo mejor solo medio año. Eso me gustaría. Andrés, ¿qué es eso del Erasmus rural? Que yo creo que además la iniciativa
Es de la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente no sé si me equivoco, de la Facultad de Ciencias Sociales o abarca más, no lo sé. No, a ver, la iniciativa se le ocurrió, según tengo entendido, a Julián Garde. Coincidió que yo era el delegado del campus de Cuenca y de la Facultad de Ciencias Sociales y un día pues, Julián Garde y yo hablando, que es el rector Julián Garde es el rector de la universidad, me propuso esto, o sea, me lo comentó y me dijo ¿cómo ves esta idea para poder luchar contra la despoblación en los pueblos? Y se lo dije, digo, Julián, es una grandísima idea porque, claro, normalmente la gente cuando está en prácticas, pues, en nuestra carrera a lo mejor, pues piensa, vale, un banco, una gestoría o empresas que haya, o cualquier tipo de empresa. Pero ¿dónde están las empresas? La gente se piensa que las empresas solo están en las ciudades. Y yo se lo dije, digo, creo que es una gran iniciativa para poder llevar a los alumnos a los entornos rurales y poder demostrar dos cosas. La primera, que en los entornos rurales hay empleo y casi seguro en las mismas condiciones que puede haber en una gran ciudad, dentro de las limitaciones que pueda haber. Claro, el que quiera ser piloto de avión en un pueblo pues tiene poco futuro. Pero también sobre todo es el llevar la enseñanza de que en un pueblo hay más calidad de vida de la que puede haber en una ciudad a la hora de trabajar. Claro, yo tengo amigos que están estudiando en Madrid, por ejemplo, y yo se lo comentaba, digo, es que yo me levanto a las 8, me da tiempo a desayunar, a ducharme, ir a clase y tengo la clase a las 9. Dice, es que yo para hacer eso me tengo que levantar a las 6 para poder estar allá a las 9. Dice, y rezando que no pilla atasco por ahí. Sí. En una ciudad eres esclavo del trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que pasar tu tiempo libre en ir y volver al trabajo. En un entorno rural es que es todo mucho más cómodo, aparte de que las personas en un pueblo es también mucho más son mucho más cercanas y es un ambiente mucho más agradable el conocer a todos. Donde tú lo has hecho en Villascusa de Haro. Sí. ¿Y en qué ha consistido y qué acogida ha tenido el proyecto? La acogida yo creo que ha sido muy buena, las he hecho en el Ayuntamiento de Villascusa de Haro. Para el que no lo quien no lo conozca, el municipio es un pueblecito pequeño al lado de Belmonte. Yo digo que son las dos caras de la moneda en cuanto al turismo. Y son dos municipios que están históricamente muy relacionados. Y nada, muy bien, era un ayuntamiento pequeño, no tenía mucho presupuesto, entonces, claro, necesitaban a una persona que se encargara de la promoción turística y del desarrollo de un proyecto de turismo. Es un proyecto maravilloso, a mí me parece interesantísimo. Me encantaría preguntarte a fondo, pero si te pregunto a fondo, nos vamos. Da para otro podcast. ¿Cuál es el plato que más te gusta de Cuenca? Aquí es que mi padre influye mucho y los zarajos, pues ahí está. Zarajo típico, que no vamos a hablar de la descripción del zarajo hasta que no lo pruebe la gente. Exacto, mejor. ¿Algún plato típico más? Yo igual, el zarajo. ¿Ah, además, sí? ¿Sois zarajeros? Desde pequeño me han premiado con zarajo. ¿Que se ha dado bien el cole? Comemos zarajo. Que se ha dado mal, zarajo. Qué bueno. ¿Tú también? Zarajo y morteruelo y, claro, ingrediente típico, pues el ajo morado de las Pedroñeras, porque buenísimo. Si no... El ajo arriero también está espectacular. Sí. Yo ya no sé si esto sigue estando aquí o no. Yo cuando estudiaba y vivía aquí en Cuenca, estaba la sala Zarajo, o sea que... Ya no sé si existe o no. Yo creo que no, me imagino que me hacen hijo desde allí. No. Eres muy antiguo, Ángel. Muy bien, pero para que veáis que el zarajo lo llevamos en el corazón. Yo soy más de Morteruelo, que lo sepáis, pero el zarajo también me atrae. Pues un placer, no me quiero extender muchísimo más. Espero volver a veros por los pasillos. Espero
estar en contacto con vosotros y contigo, Irene, con más chicas si vienen el próximo día. Ya convenceré. Sí. Y un placer teneros en el estudio, por vuestro tiempo, por lo que habéis comentado, por vuestra valentía entre los micros. Y lo dicho, nos vemos enseguida. Seguro que hay otro podcast, porque a mí se me han quedado muchísimas cosas por preguntar y por contar. Un placer. Sí, igualmente. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, cuidaros. Los pasillos de la facultad. ¿Cómo decides estudiar aquí, ADE, en la Facultad de Ciencias Sociales? A ver, yo estudiaba aquí cerca de la facultad ya y como soy de Cuenca, me venía cerca y estaba entre dos carreras, enfermería o ADE. Y prefería más la rama económica, entonces fue la que escogí. ¿Y el resto, cómo llega? ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo llegas? Pues a ver, yo vengo de Tarancón, he estado viviendo allí hasta que me vine aquí a la universidad y pues sí, a ver, al principio tampoco sabía muy bien por dónde tirar, pero la rama económica, igual que a ver, pues me ha resultado más interesante, además tiene muchas salidas y pues como casi toda mi familia está en Cuenca, menos mis padres que trabajan allí, pues me venía a un sitio cómodo, tengo casa y al fin y al cabo son menos gastos, conozco a gente, tengo amigos y Cuenca tiene un poquito, no tiene mucho de todo, pero tiene un poquito de todo. Así que más o menos... ¿Cómo te llamas? Yo, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo es el periplo desde que entraste en la facultad a hacer ADE y ahora que ya estás en tercero? Pues bien, mucho sufrimiento en ciertos momentos, pero sí. Quitando la experiencia de momento, bien, de momento no me ha caído ninguna, así que, oye, contento. A ver, yo soy de un pueblo de aquí cerca, o sea, no muy lejos. ¿De cuál? De Huete. Ah, hombre, Huete. El otro día estuve unos compañeros, porque ya hemos hecho el primer podcast, ya lo iréis escuchando, y fue sobre Derecho, y el primer grupo que atraqué en los pasillos era de Huete. ¿Cómo decides venirte aquí a...? Bueno, pues un poco también por la cercanía, ya que en Huete tenemos hasta el cuarto de la ESO, entonces en bachillerato me tuve que venir aquí a Cuenca. Sí. Por cercanía, y luego ya pues aquí dando economía en bachillerato vi que me gustaba y que Cuenca además es una ciudad, pero al fin y al cabo es como un pueblo grande, entonces es muy acogedora. Y pues al final me gustó la economía, en Cuenca la única carrera, por así decirlo, era ADE y por eso vine a ADE. Milena, encantado. Sí. ¿Cómo llegas yo vengo de Valencia, entonces yo vengo de más lejos. Sí. Aquí estaba estudiando mi hermano, estuvo estudiando también el doble de ADE y Derecho. Y pues yo no sabía por dónde tirar, yo sabía que me gustaba lo que era finanzas, me iba a ir a un módulo a continuar en los estudios, pero digo, ¿y por qué no una carrera? Y me vine aquí. Oye, ¿estáis en residencia o estáis en piso? Yo estoy en residencia. ¿En cuál has estado? En la Cosío. Hombre, está aquí a 3 minutos de la facultad. Y este año ya, en tercero ya me he ido a un piso por más independencia y eso. Pero en la residencia bien, o sea, conoces mucha gente el primer año, tienes todos los servicios y está genial, la verdad. ¿Lo recomendarías el primer año una residencia? El primer año sí, luego ya depende, si haces tu grupo y tal, quieres ir a un piso, pues mejor. ¿Estás cerquita de aquí de la facultad? Sí, muy bien. Estoy a unos 10 minutos andando. Fantástico. Oye, por curiosidad, porque este podcast a mí me gustaría que lo escuchara la gente que está en el instituto, que les va a venir muy bien luego a la hora de decidirse si se vienen o no se vienen. ¿En cuánto está aproximadamente un piso de alquiler en Cuenca? Pues unos 150 más o menos y luego los gastos que no suelen ser muchos. Por habitación, claro, me he quedado un poco yo... Me vengo, yo estoy en Madrid, me vengo. Compartido, en plan, estamos 4 personas y nos sale a 140 euros. Por habitación. O sea, que nos sale bastante rentable. Muy bien, fantástico. Oye, ¿y el ambiente? ¿Alguien que quiera hablar del ambiente conquense? Bien. ¿Sí? Dentro de... Lo dejamos ahí. Sí, ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián, encantado. Bien, yo creo que es una ciudad pequeña, pero pues el ambiente es más familiar que otras ciudades más grandes, como puede ser Valencia. Yo pienso que bien. ¿Y el ambiente nocturno? Bien, yo me refería a ese. bien, igual. Por aquí, el ambiente nocturno... Es cercano. Puedes vivir aunque vivas a la otra punta de Cuenca, tirando para el centro comercial, que lo tienes a 20 minutos caminando. Claro. Y en cuanto a la seguridad, me imagino que también, ¿no? Por la noche. Sí,
que puedes salir a cualquier hora. A ver, tampoco puedes ir por todos los barrios como Pedro por su casa, pero por lo general Cuenca es bastante tranquila. Y en cuanto a estudiar AD aquí, ¿qué consejo le daríais a alguien que se quiere meter a estudiar aquí? Lo bueno, por ejemplo, que hemos dicho de Cuenca, al ser más tranquila, es más fácil también que te puedas llegar a concentrar en los estudios. Otra cosa es que luego lo hagas. ¿Impone el micro? Sí, o sea... Para que os hagáis una idea, está mirando y cada vez que me acerco hacen así como para atrás, como diciendo a mí no. ¿Practicáis deporte? ¿Alguna? ¿Sí? ¿Qué deporte practicáis? Tienes justo aquí un parque de barras justo enfrente de la universidad y ahí puedes practicar calistenia, y aunque no sepas calistenia, ejercicios básicos sí que puedes sacar. Por eso te queda todo cerca. Claro. Así que tú también practicas deporte. Sí, yo practico fútbol en la liga de aquí de Cuenca. Y bueno, también al gimnasio y tal. ¿Estás trabajando de qué? Estás combinando las dos cosas, ¿no? Sí, estoy combinando las dos cosas. También esa es la facilidad. Muchos trabajos aquí, que sobre todo hostelería, pero como en cualquier parte de España, supongo, que te da la posibilidad de poder adaptarte a tus estudios. ¿Qué consejo le daríais a alguien que está diciendo, entro, no entro, es difícil, no es difícil, qué hago? Si te gusta el mundo empresarial, te puede aportar muchos conocimientos, más que para emprender, para poder trabajar en varios sectores de una empresa, pudiendo ser contable, fiscal o cualquiera de estas cosas. Es que animo a toda la gente que venga a la facultad, porque el ambiente es espectacular y la carrera en sí, si te gusta, la puedes sacar, pero si te metes por meterte porque sí, quizá algunas asignaturas no las puedas sacar, porque son muy de entender y muy que te gusten. Vamos, tienes que venir y tienes que dedicarle tiempo y tienes que dedicarle trabajo. O sea, hay asignaturas que sin venir a clase no se pueden sacar. Pues estupendo. Un placer, chicos. Chao. Adiós. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Si te ha gustado, comparte. Ya sabes que lo puedes hacer a través de WhatsApp, de correo electrónico, como tú veas. Estamos en iVoox, en esa plataforma que es gratuita, recordar. En Spotify también. Estamos en diversas plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, seguramente muchísimas más nos podrás encontrar. Un placer vuestra escucha. Nos vemos o nos escuchamos. Cuidaros mucho. Chao. Hasta el próximo podcast.